Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído. Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica. Hola, hola a todos nuestros concéntricos, ¿cómo están? ¿Cómo les va hoy? Yo soy Andrés Pedrosa y hoy tengo las riendas del programa y me gustaría que se presentara mi equipo de trabajo. Joana, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola compañeros de trabajo, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Joana Bolívar, para mí es un placer volver a estar aquí y más para tocar un tema tan interesante como el que Andrés nos trajo hoy. Claro que Hola a todos nuestros oyentes, mi nombre es Sara Rivera, de nuevo en una emisión de Concéntrica al Oído, y efectivamente es un tema actual, un tema apropiado para un viernes, para un cierre de semana, de labores, entonces como para entrar un poquito en ese mood, un poco más relajado y musical. Y también les acompaño, es un gusto, soy José Escobar y siempre tenemos en Concéntrica al Oído temas de interés para la comunicación, la publicidad y el periodismo. Y allá en el máster, ¿cómo estás, Tania? Muy contenta por estar con ustedes en un nuevo programa Concéntrica y más con este tema que, bueno, desde hace días nos trae como Emocionados. expectativa. Bueno, entonces ya basta de tanta campaña expectativa, vamos a iniciar. Y es que el día de hoy vamos a hablar de la digitalización en la industria musical. Y es que a ustedes no se les ha hecho raro. Para ahorita yo tengo una preguntita: ¿hace cuánto no compran una revista de entretenimiento para enterarse de lo que pasa en la industria musical? Uy, yo creo que nunca he comprado una revista. No alcanzaste a vivir esas. Y No. José, ¿qué ¿De es? entretenimiento? No, nunca. ¿Nunca llegaste a buscar entrevistas de tus cantantes favoritos en algún periódico o algo así? Sara. Sí, pero de no lo pronto compré. tú. Nunca, los leía en el pasillo del éxito. En esa época no existía el éxito, compañero. No. No, mi mamá sí compraba harto, esas revistas, y yo le chismoseaba por ahí, a ella sí le gustaba comprar esas cosas de farándula. Bueno, pues yo en mi casa sí tuve como como mi hermana sí era muy fanática de Justin Bieber y ella sí compraba revistas y empezaba como a actualizarse sobre la vida de él y las revistas de chisme que había en ese momento. Pero vean que yo noté que ya no se hace y que a veces uno ya las pasa muy como que no les da tanta atención. Pero también es por tal vez el momento en el que estamos, ¿no? Porque yo si quiero una información de algún cantante que me guste, pues entro a Google y busco y probablemente me salga toda la información. Entonces tal vez no, como que no hemos tenido esa necesidad de ir al mercado a comprar una revista de entretenimiento. Exacto, y es que para allá vamos, y es la llegada de la digitalización a la industria musical y cómo la comunicación juega un papel muy importante en esta transición. La comunicación en la industria musical ha pasado de depender de medios tradicionales como la radio, la televisión y las revistas durante décadas fueron los principales canales de difusión y promoción, a un ecosistema digital en el que las plataformas de streaming y las redes sociales han transformado radicalmente la manera de compartir, consumir y globalizar la música. Pues la digitalización permite que artistas emergentes y consolidados alcancen audiencias internacionales con inmediatez, rompiendo la barrera geográfica que antes limitaba la circulación cultural. En este contexto, plataformas como TikTok se han consolidado como un espacio clave para la viralización de las canciones y la construcción de comunidades musicales, donde fragmentos de pocos segundos pueden catapultar un tema al éxito global. Esta transición ofrece oportunidades sin precedentes para la visibilidad y la independencia de los músicos, pero también plantea retos relacionados con la sobreexplotación, la saturación de contenidos y la necesidad de adaptarse constantemente a las dinámicas cambiantes para sostener la relevancia en un mercado altamente competitivo y globalizado. Bueno, y con esta breve introducción nos vamos a nuestra primera sección, tendencias narrativas. Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas. Primero la H, después va la U,
Después va la M, la A, C, A, O. Soy de la H, no la de Travis. Yo tengo la salsa, Flow Héctor Lavoe. Y hablando de la evolución del consumo musical en nuestro país, pues es importante reconocer que la difusión musical en Colombia tuvo durante décadas en la radio, la televisión y las revistas esos pilares fundamentales para construir las audiencias y eran los canales predilectos de promoción. Las emisoras locales y nacionales pues programaban géneros regionales que se expandieron gracias a la migración interna y a la masificación precisamente de estas cadenas, mientras que los espacios televisivos y las publicaciones especializadas legitimaban artistas y modas sonoras, controlando una buena parte de las canciones que llegaban al público masivo. Ahora bien, con la llegada de la digitalización y las plataformas de streaming, pues esa lógica cambió. El consumo dejó de estar mediado por una curaduría centralizada y se volvió cada vez más fragmentado, algorítmico y global, lo que ha impulsado un notable crecimiento de este streaming a nivel mundial y ha abierto mercados fuera de las fronteras nacionales. Además de esto, pues las regalías y los flujos económicos de artistas colombianos han empezado a reflejar esa circulación que hoy es considerada como transnacional. Por otra parte, las redes sociales y en particular TikTok pues actúan como aceleradores de descubrimiento y de viralización. A través de fragmentos muy cortos se impulsan tendencias y se llevan canciones a las listas de reproducción. Esto dispara las búsquedas en servicios de streaming y en plataformas y genera allí de alguna manera un campo de prueba, un pilotaje, en donde los artistas emergentes, tanto como los consagrados, pueden alcanzar audiencias internacionales rápidamente. Este fenómeno pues ha redefinido las estrategias de marketing musical y la forma en la que se construye el reconocimiento actualmente. Claro, profe José, y es que en la sociedad colombiana esa transformación se refleja también en los cambios culturales y económicos también. Géneros tradicionales conviven y también se mezclan con el urbano en fusiones que circulan instantáneamente. Acá también entra la industria creativa local, que va desde sellos hasta diseñadores y festivales, y que también se ve beneficiado de la visibilidad global, y ciudades como Medellín, por ejemplo, se han consolidado como polos creativos cuya estética musical impacta la moda y también el imaginario internacional. De la misma forma, vienen emergiendo desafíos como la saturación de contenidos, la precariedad económica para muchos creadores y la necesidad de nuevas formas de mediación cultural. Pero entonces, Andrés, cuéntanos con quién estuviste hablando de este tema, cuáles son nuestros invitados. Pues yo decidí entrevistar a una de las personas que participa en el área de comunicaciones de la empresa How Know, que se encarga de manejar todos los comunicados y la promoción que se hacen a través de la organizadora de eventos Breakfast, que es una de las más importantes, tiene conciertos muy importantes acá en Bogotá, principalmente en el Movistar Arena, y dentro de poquito es la encargada de traer a Manuel Medrano, a otros artistas de mucho renombre, y decidí preguntarle cómo se ejecuta una estrategia comunicativa en la industria musical. Todo parte desde la necesidad de comunicar que tenga el artista. Entonces, si es un show, es un lanzamiento o, bueno, depende. Ahí nosotros empezamos a revisar con qué contamos. Si el artista es emergente, pero cuenta con video y canción, vemos si podemos llevarlo a medios tradicionales como es televisión, radio, prensa, pero muchas veces también el artista cuenta con video, entonces lo que hacemos es enfocarnos netamente en notas digitales, porque pues sabemos que ahí no nos van a pedir como tal un contenido audiovisual. Entonces toda esta estrategia inicia así y se centra en poder dar a conocer el proyecto del artista en medios de comunicación y que la gente pues, o esa audiencia que tiene cada medio pueda estar informado de lo que está pasando constantemente con el artista o la banda. Bueno, Mesa, y yo les tengo una preguntita acá. ¿Han conocido alguna canción o artista gracias a TikTok u otra red social? Yo creo que la mayoría de canciones que he conocido son gracias a las redes sociales. ¿Por qué? Porque pues sigo a los cantantes y ellos la promocionan. O algunas incluso las conozco es por TikTok porque les sacan como tren, un baile, entonces así mismo las voy conociendo.
¿Y ustedes? Por mi parte, yo creo que hay muchos artistas, o sobre todo canciones en específico, que yo nunca he escuchado completo, pero que la parte que se viralizó en TikTok, sí me la sé. Eso pasaba ahorita que Joana y Tania estaban poniendo diferentes tipos de música y yo decía como yo eso nunca lo he escuchado, no sé qué es eso, no sé de qué hablan, pero cuando sonaba la parte que se había viralizado en TikTok yo decía, ok, sí la he escuchado, pero solo ese pedazo. O sea, hay canciones que yo escucho ahí y que no vuelvo a escuchar ni busco en ninguna otra plataforma, sino simplemente me quedo con la parte que escuché porque se viralizó y se me pegó y ya, pero no más. Yo más que encontrar nuevas canciones, me he sorprendido con que se han renovado canciones que había escuchado hace muchos años en la radio o en la televisión. Me sorprendió mucho escuchar una canción de Rafaela Carrà, una artista italiana de 1980, que ahora se volvió tendencia con un mapache, que nadie sabe realmente que es una canción original de esa onda disco europea de finales de los 70 y principios de los 80, pero que ahora se consume un montón, particularmente un estribillo. De hecho, la gente dice el tren de Pedro P, pero la canción se llama Pedro, la original de Rafaela Carrà. Eso me ha parecido interesante. Ok, ¿y hay algún artista al cual ustedes hayan conocido por medio de redes sociales, como que lo vieron por primera vez ahí, les dio curiosidad su música y fueron a escuchar más temas? Me pasó hace poco viendo una entrevista que le hicieron a Karol G. Ella habló de una artista que ella había visto en redes y la invitaron a la entrevista, se llama La Guru. Nunca la había escuchado hasta esa entrevista y ahí entré a plataforma y encontré que tiene muy buena música. Ok. Sí, de hecho, sobre todo artistas, más que artistas con mucho renombre, como decía Andrés, yo he encontrado muchos artistas independientes que me gustan mucho. Entonces, por ejemplo, Laura Pérez, Silviana Estrada, esas son personas que yo conozco a raíz de los medios digitales, digamos que más específicamente TikTok, que ahí es como donde salen esas tendencias y esas viralizaciones. Y de ahí es donde yo vengo conociendo a estos artistas y ya de ahí me despego y me desprendo y entonces empiezo a buscar música por otras plataformas de streaming. Bueno, y es que es precisamente esto lo que empieza a generar que estas agencias de comunicación creen estrategias para impulsar artistas independientes, y para esto le preguntamos a Laura cómo parte una estrategia comunicativa para cada artista y cómo se busca llegar a un público. Listo. Lo más importante para que nosotros podamos empezar a trabajar siempre es que el artista entienda el proceso en el que está, como el momento en el que se encuentra. Si bien nosotros hemos trabajado con artistas emergentes, es decir, esos artistas independientes que están iniciando, que no tienen disquera, también hay artistas que son un poco más grandes y que a eso sí podemos pensar en otro tipo de medios. Entonces, si el artista tiene claro en qué momento se encuentra, que es un artista emergente, que es un artista independiente, que no tiene todavía una audiencia consolidada, él va a tener claro a qué medios vamos a llegar. Entonces hay que hacer todo un fogueo de medios, le llamamos nosotros, que es estar primero en medios un poco más locales, de pronto universitarios, regionales, que nos permitan generar como tal en el artista una confianza para que en el momento en que lo llevemos a una radio un poco más nacional, a un medio internacional, no se vaya a sentir intimidado, sepa qué responder, y también tenga algo nuevo y algo que contar, ¿no? Porque si solamente tenemos el lanzamiento, no va a ser como una noticia relevante. Entonces, lo más importante dentro de este proceso es que el artista pues se deje guiar y entienda en qué momento de su proyecto musical está. Bueno, y con esto me gustaría darle la introducción a nuestra sección Encuentro al Oído. Encuentro al Oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes. Bueno, y precisamente hablando ahorita de la evolución de esta industria,
hablemos de cómo este ecosistema musical contemporáneo nos ofrece beneficios y retos a las carreras de comunicación social y periodismo y a la publicidad. Pues la transformación de la comunicación en la industria musical obliga a las carreras de comunicación social y publicidad a replantear contenidos y objetivos. Ya no basta con enseñar teorías clásicas de difusión, porque es necesario incorporar alfabetización digital, comprensión de los algoritmos y manejo de plataformas de streaming y redes sociales. Los estudiantes deben aprender cómo funcionan las lógicas del descubrimiento, como son las playlists, recomendaciones virales de TikTok y cómo esas lógicas modulan qué música llega a audiencias masivas. Por eso cambia profundamente las estrategias de promoción, cobertura y construcción de marca musical. Y es que en el ámbito práctico, la formación debe enfatizar habilidades multimedia y pues transversales, ¿no? Edición de audio y de video, diseñado narrativas breves para redes, producción de podcast, gestión de comunicación en línea, análisis de métricas y el CEO musical, que van desde las etiquetas y descripciones para el periodismo. Esto se traduce en nuevas rutinas de verificación, VIPs, dedicados a plataformas y cultura digital, y sobre todo en el desarrollo de formatos que combinen la crónica, la crítica y los datos. En publicidad implica el dominio del diseño en campañas narrativas, colaboraciones con influencers, activación en vivo o virtuales, ya pues como se crea necesario, y la negociación de las licencias. Y es que con la evolución musical, las oportunidades profesionales se diversifican. Egresados pueden trabajar como gestores, pues ya sea de comunicación de sellos o artistas, curadores de playlists, análisis de mercadeo musical, supervisores de música para audiovisuales, estrategias de contenido para plataformas o pues periódicos especializados en economías de la atención y derechos digitales. Pero también emergen nuevos retos estructurales, entre ellos la precariedad laboral, dependencia de algoritmos opacos para la visibilidad, tensiones entre métricas y valor artístico y la complejidad legal respecto a la propiedad intelectual y remuneración económica del streaming. Claro que sí, Tania, y es que para el desarrollo de la profesión se deben incorporar una serie de reflexiones éticas y críticas sobre estos cambios, enseñar leyes de propiedad intelectual, privacidad de protección de datos, esto con el fin de fomentar la diversidad cultural y la equidad en la representación, cuestionar el impacto de las plataformas en la diversidad musical y preparar a los futuros comunicadores para actualizaciones permanentes. Estas demandas convierten a la comunicación, el periodismo y la publicidad en un espacio híbrido donde convergen la creatividad, el análisis de datos, el conocimiento legal y las capacidades estratégicas para intervenir como responsabilidades en el ecosistema musical contemporáneo. Y es que bueno, recordemos que Laura Contreras es comunicadora social y decidimos preguntarle ¿cuáles fueron los desafíos para promocionar artistas emergentes en la actualidad desde su profesión? Yo creo que lo más complicado en este momento es el cambio que está teniendo la industria de los medios tradicionales. Entonces, si bien sabemos que un artista siempre va a querer estar en los programas más importantes del país, hay que tener claro que no es tan fácil llegar a esos medios gracias al cambio que estamos teniendo. Cada vez hay más cierre de medios de comunicación. RCN Radio cerró hace unos meses, HJCK también. Vemos que la FM ahora es la FM Plus. El espectador ya, el área de cultura no lo maneja el espectador como tal, sino Revista Vea. Entonces cada vez hay menos medios de comunicación tradicional y más medios de comunicación digital. ¿Cuál es el principal cambio? Que antes tú podías hacer free press, es decir, sin pagar en medios de comunicación, solo le pagabas a la gente de prensa. Ahora, en el espectro digital, todos los creadores de contenido cobran a una mínima cuantía. Entonces, sí o sí hay que tener un presupuesto adicional. Entonces, creo que ese es el principal reto que se está viendo actualmente, y es que el artista no solo tiene que pensar en el costo del jefe de prensa, sino también en el valor de lo que va a costar cada medio cuando se trata de digitales, porque es como si estuvieras pagando una pauta pequeña, pero en el espectro digital.
Bueno, y ya abandonar un poquito el tema de las comunicaciones, yo quisiera preguntarles, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se sentaron a escuchar un álbum completo de un artista? La De última pe a pa. vez fue cuando tuvo el concierto de Silvestre Dangond. Entonces, él como un mes antes sacó como el álbum El Último Baile con Juancho. Entonces ahí fue cuando como que me senté a escuchar todas las canciones una por una y a evaluarlas y también aprendérmelas. La última vez, yo creo que fue hace aproximadamente un mes, tal vez, fue Andrés Cepeda. Cuando sacó el álbum Bogotá, escuché todo el álbum, sí, al inicio hasta el final. Y incluso sabiendo que algunas de esas son como en boleritos y demás, todas las escuché, todas me parecieron muy bonitas. Yo lo hice la última vez con el lanzamiento digital de Las Mujeres Ya No Lloran. Ok. Y en algún momento mientras escuchaban este álbum, como que se plantearon no sé, como el ya dejarlo ahí en alguna canción. No. Es Shakira. Exacto, yo siento que cuando a uno le gusta un artista, o sea, la única razón por la que tú te pones a escuchar todo el álbum es porque te gusta mucho el artista. Pero Entonces, a veces, digamos que a veces uno los escucha como también por curiosidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, una vez me senté, fue hace mucho, no sé hace cuánto, sacó Bad Bunny un álbum y yo me senté y no me gustó una canción y yo me aburrí y lo quité. A mí me pasó Es que esto también, creo que también es depende, pero sí, o sea, Sara tiene razón al decir que uno no se sienta a escuchar cualquier álbum. o sea, por ejemplo, cuando salió ese álbum de Fate, que todo el mundo estaba funándolo y que horrible, efectivamente horrible, pues pusieron ahí como algo, pero ni siquiera por curiosidad yo me pondría a abrir ese álbum y a escuchar porque no me gusta, o sea, simplemente no le veo lo atractivo y siento que lo lindo de escuchar, más bien de ponerse en la tarea de escuchar un álbum, es de un artista que te gusta mucho, del cual estás emocionado por escuchar sus canciones, independientemente cómo sean. De resto, uno no se pone en esas, creo yo. Pues y no uno, sé. o sea, a veces se queda con el fragmento que uno escucha en las redes sociales. Sí, es que a mí me ha pasado mucho. Como que hay canciones que uno dice un pedacito, es muy buena, voy a escuchar todo un álbum. Me pasó hace poquito con Mora y no fui capaz de terminarlo. Como que me saltaba canciones, escuchaba un ritmo y decía como, no es tanto. Y eso que yo soy muy fan de Mora y no lo hice. Como que sí me saltaba canciones. Y es que acá entra nuestra tercera pregunta. Todas las difusiones de estos álbumes pues se tienen que hacer como en un equilibrio perfecto y le preguntamos a Laura ¿qué herramientas utilizar para encontrar ese equilibrio entre lo digital y lo tradicional a la hora de promocionar un álbum o un evento? Pues depende, ¿no? Si vamos a trabajar, no sé, con una banda como Proyecto Uno, que es merengue, que sabemos que lo bailaron nuestros papás, lo principal sería medios tradicionales. Obviamente queremos impactar nuevas audiencias, pero pues lo revisaríamos como haciendo pequeños pasos en estos medios digitales. Pero lo primordial es revisar dónde está su audiencia y cuál es el género para así poder llegar como a ese foco que queremos. ¿Ustedes sienten que estas agrupaciones que son más como de la generación de nuestros papás necesiten una incursión al mundo digital o su público objetivo realmente ya está muy marcado en el pasado? Yo creo que esos objetivos, exactamente, esa audiencia ya está muy marcada. Claro, uno no dice que haya parte de esa audiencia que se esté, digamos que familiarizando con la digitalización, pero ellos pueden hacer fácil un boom por medio de los medios tradicionales. Y lo digo, digamos, con ese ejemplo que daba Laura acerca de Proyecto Uno, yo sé que aunque mi mamá es consumidora de TikTok, muy de vez en cuando, o sea, no tiene como la periodicidad como uno de joven que casi que revisa todo el tiempo eso. Yo siento que le llegaría mejor la información por un medio tradicional, además porque se ajusta a, digamos que a situaciones y a culturas con los que ellos crecieron también. ¿Y tú, José? Yo siento que tiene mucho que ver con lo que hoy denominamos microtargetización y está vinculado con esos públicos particularizantes que puede llegar a tener un mismo artista. Entonces pienso, por ejemplo, a alguien de regional colombiano, como le llaman ahora, que tiene una audiencia que puede ser muy joven, que estará seguramente vinculada con plataformas y con redes sociales, pero puede tener en simultánea un público que es mayor de 50 años, que seguramente no va a consumir, pero ambos van a confluir en el mismo evento.
Entonces seguramente esa persona de 50 años se va a enterar por la televisión local del mismo concierto o del mismo lanzamiento. Y aunque los consumos van a ser diferenciales en cada microaudiencia, a la final todos los réditos son para el mismo artista. Entonces creo que ahí el reto para la persona encargada de la gestión de la comunicación es lograr identificar tantas microtargetizaciones como tenga el artista en ese momento, y también tiene un poco que ver con la coyuntura, porque cada vez más los artistas generan movimientos alrededor de lo que está aconteciendo en la realidad. Entonces estamos, por ejemplo, en periodo preelectoral, y a algún artista se le podría ocurrir sacar una canción que hable del presidente actual o de los candidatos, o yo quiero ser presidente, para engancharse un poco en ese diálogo que hay en la agenda pública, que también entra a jugar un papel importante ahí. Y es que yo siento que acá es donde también entra a jugar un papel muy importante las redes sociales, porque si nosotros nos damos cuenta por estos periodos preelectorales, aparecen muchas personas que hacen freestyle en plataformas como TikTok o Facebook, que empiezan a dar su opinión de una forma más fluida, que empiezan a utilizar su talento para opinar y para lograr una difusión. Y pongámoslo en un caso cortico y algo chistoso. ¿Cómo fue? Pues no sé si ustedes recuerdan el video que llegó a hacer Fate mientras estaba el estallido social, con el famoso coro "Tombos tienen que parar". ¿No lo recuerdan? No. Yo estaba acordándome, por ejemplo, de hablando de periodos electorales, de un rap como rap reggaetón que hicieron varios candidatos en esa época, que era Congreso, de Colombia Humana, de Polo Democrático, no recuerdo qué partido era, que salía Claudia López, Angélica Lozano, Robledo, en la Plaza de Bolívar, un poco trajeados, semejando ser cantantes de reggaetón con blin blin, un poco para utilizar esos recursos de la música en la búsqueda de electores, que también es, digamos, como otra mirada frente al mismo efecto de la música y la generación de tendencia y consumo. Nunca vi ese caso que está dando José, pero siento que fue como, pues debe haber sido como muy innovador, ¿no? Como muy... Pues ¿cómo fue el impacto de la gente? Como dicen ustedes, los muchachos, Cliché. La chaviza. fue muy funable. El tema. Daba cringe. Yo les voy a mostrar una imagen. ¿Ustedes recuerdan el nombre de este personaje? Sí, obvio. ¿Sí sabes quién es? ¿Cómo se llama? JP Hernández. JP Hernández comenzó haciendo freestyles en Facebook y terminó en el Congreso en nuestro país. Y es precandidato, ¿no? También se lanzó a precandidato presidencial. Tenemos 60 precandidatos en este Bueno, es muy difícil aprendernos todos los precandidatos presidenciales de ¿Han nuestro visto país. ese reto de decir todos los precandidatos presidenciales en un minuto? No, Hay no, un pero reto, sí. debe ser muy complejo. Horrible. ¿Con cuántos quedan? Quería dar un ejemplo. Cuando mencionaste lo del freestyle que la gente le sacaba para dar sus opiniones, cuando salió La Casa de los Famosos, que oía todo esto sobre los participantes como polémica, hubo un muchacho que se hizo muy viral porque opinaba del tema haciendo freestyle. Y me parecía como que ya a mí me entretuvo y me quedé viéndolo un buen rato. ¿Y tú, Tania, tienes algún caso por ahí que recuerdes? La verdad no. O sea, yo soy muy despistada, a mí se me olvidaba todo. Entonces, como en este momento no se me viene absolutamente nada a la cabeza. Pero yo también, mira que yo también siento que a raíz de eso se generan también muchos retos. Porque así como tú le puedes pagar a alguien para que algo pegue, puede que no pegue. Y aún así tienes que pagar. ¿Sí me hago entender? O sea, igual siempre va a estar ese reto de que tú no, o sea, las redes castigan por muchas cosas. Entonces, si tú tienes algo que falla con el algoritmo, podrás ser también quien quieras, pero pues no va a pegar por alguna razón. Yo siento que este tipo de tipo de casos son la muestra de que la música empezó a abrirse a todo el mundo y que las redes sociales le dieron la oportunidad a muchas personas de hacer música, y pues son personas que no contaban con recursos para promocionar las cosas que sí se necesitaban antes para llegar a una disquera o algo así,
pues si tú haces música y empiezas a difundirla, en algún punto vas a terminar pegando si llegas a sintonizar con tu público objetivo. Y acá sí me gustaría mencionar el caso de Ules, que es un artista urbano en la ciudad de Medellín, y él comenzó haciendo freestyles, o también Pirlo, O el también artista de Cali. Ryan Castro, ¿no? Ellos Sí. cantaban como en los buses. Y todos ellos empezaron a hacerse virales. Nelson Jiménez también. También. Sí, con todos el ellos corazón. empezaron a hacerse virales por medio de las redes sociales. O bueno, no O sé, por no estoy ejemplo, seguro si Fate. Jason Jiménez. Faith, él duró muchísimos años sin pegar absolutamente nada. Y sacaba canciones súper random. De hecho, era Fate quien escribía las canciones de Sí. J Balvin. Y de hecho, la primera canción de Fate la canta con Gracie y casi nadie sabe que es Ujú. Fate. Y acá es donde las redes sociales juegan un papel muy importante, porque Fate empezó a hacer fercho cuando todas sus canciones se fueron como trends de TikTok. O sea, Sí. fue un momento en el cual tú desplazabas, scrolleabas y todos los videos, todos los trends tenían canciones de Fate ahí involucradas. Porque incluso cuando él sacó, eso fue como en 2019, que sacó canciones con Dalex, con Sesh, que se hicieron virales, yo me vine a enterar que Fate también participaba en esas canciones cuando ya Fate estaba súper arriba. Porque nunca caí en cuenta como de Fate. Bueno, y con esto ya vamos a darle un pequeño cierre a nuestro programa. Claro que sí, ya entrando como a esas conclusiones y refrescando tal vez un poco todo lo que hablamos a lo largo del programa, la comunicación en la industria musical ha pasado a depender de medios tradicionales como lo veníamos mencionando, la radio, la televisión e incluso las revistas, a un ecosistema digital donde plataformas de streaming y redes sociales, en especial TikTok, transforman la manera en que se descubre, comparte y globaliza la música, esto generando cambios visibles con la mezcla de géneros, la consolidación de polos creativos y también la apertura de mercados internacionales. Este escenario no solo redefine la economía y la cultura musical, sino que además estamos hablando también de ese planteamiento de retos y de oportunidades para carreras como comunicación social, periodismo y publicidad, que deben incorporarse mediante habilidades digitales, narrativas transmedia, análisis de métricas y también esa reflexión ética para responder a un mercado global competitivo y en constante evolución. Y bueno, ya teniendo este tema tan interesante, lamentablemente tenemos que despedirnos, Andrés. Bueno, muchas gracias por el espacio. Siento que fue un tema bien entretenido. Me gustó bastante. No sé, a ustedes les gustó, no sé si les causó esa misma sensación que me trajo a mí. Porque la música es algo con lo que convivimos todos los días y es muy bonito ver el proceso por el cual está atravesando. Y nada, espero la otra semana poder seguir acompañándolos. Joa. Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber escuchado todo lo que acabamos de decir. Efectivamente, pues para mí también es un tema súper interesante, muy importante, porque como lo dijo Andrés, es la música con la que vivimos todos los días, la que escuchamos en la esquina, la que escuchamos cuando hacemos aseo, la que escuchamos cuando nos bañamos, la que escuchamos en las fiestas, en muchos ámbitos de nuestro diario vivir. Entonces sí es un tema bastante interesante y como conocer algo como de cómo ha sido esta evolución, sí es bastante interesante. Recuerden que mi nombre es Joana Bolívar y para mí siempre es un placer acompañarlos aquí en Concéntrica al Oído. Interesante conocer estrategias, interesante ver perspectivas nuevas del ejercicio profesional de la comunicación y de la publicidad. A veces consideramos que nuestras profesiones se encasillan en determinados lugares, pero cada programa encontramos que hay nuevas posibilidades de un buen ejercicio de la comunicación, de la publicidad y del periodismo, y la música pues es uno de ellos. Así es, ya el profe José lo dijo, nosotros tenemos diferentes puntos como de convergencia, de diálogo, diferentes puntos de análisis para hablar sobre algo, por ejemplo, tan cotidiano y tan generalizado como la música, porque pues estamos hablando de que la música es algo que yo creo que todos consumimos, o la gran mayoría de personas. Entonces, pues siempre será bueno encontrar como este tipo de espacios para buscar desde un punto de comunicación, desde un punto de publicidad, desde un punto de la digitalización como tal, hablar de temas tan relevantes como este. Tania.
Bueno, me encantó este programa, me encantó poderlos acompañar con tanta variedad de música, con tanta variedad de opiniones. Estoy muy contenta de poderlos acompañar en un programa más con temas tan innovadores como este. Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concentrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales. Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.